Pero bueno, vamos a hablar de este decreto de necesidad de urgencia que fue anunciado por el propio presidente en su cuenta de Twitter el viernes a la noche, salió publicado inmediatamente y que plantea, entre otras varias cuestiones, el derecho a la conectividad, que es una de las cosas que desnudó la pandemia, ¿no? Apareció el coronavirus y todos nos dimos cuenta de la desigualdad socioeconómica, de todo lo que eso implica, y también nos dimos cuenta de que parte de la desigualdad económica tiene que ver con la imposibilidad, en este caso de muchos chicos, pero también de muchos grandes. Tenemos un punteadito: las tecnologías de la información y de la comunicación, que son los teléfonos celulares, que es internet, y la telefonía celular y el acceso a ellos son servicios públicos esenciales. Esto plantea el DNU. El Estado debe garantizar su disponibilidad. El precio para acceder a estas tecnologías debe ser justo y razonable, dice el DNU. ¿Qué significa esto? Que tiene que cubrir los costos, que tiene que garantizar una prestación eficiente y también que tiene que garantizar una ganancia razonable para las empresas. Hay unos detalles más: los precios al 31 de julio quedan congelados hasta el último día de este año y la autoridad de aplicación de este decreto va a ser el ENACOM. Hoy habló a la mañana el presidente en Radio 10, habló particularmente de las razones que lo llevaron a firmar este DNU y esto decía. Nada, sin ningún tipo de regulación estatal. Y eso, a mi juicio, era un problema, porque funcionaba de acuerdo a la imposición del mercado sobre la gente. Hay básicamente 3 empresas de celulares, con lo cual la facilidad de capitalización es muy alta. Y finalmente, que fue lo que más me definió, fue una charla que tuvimos por la Ciudad de Buenos Aires con el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde me explicaba que había 6.000 chicos que tenían que volver a estudiar a las escuelas porque la conectividad de Internet les llegaba mal. Bueno, este último punto, que es el que toca el presidente para explicar lo que terminó de impulsarlo a la sanción de este decreto, que tiene que ver con la falta de conectividad, él dice de 6.000 chicos de escuelas porteñas. Bueno, por supuesto que es algo que afecta a los chicos en todo el país, no solo en la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos algunas estadísticas del mes pasado del Ministerio de Educación para compartir. Acá lo que se ve es en gris más claro, que digamos es la franja de arriba de todo, los chicos que no tienen ni computadora ni acceso a internet con datos móviles. En las primarias estatales eso llega casi al 30% y también pasa en las secundarias estatales. Es un número muy alto y esto es un tema que viene siendo, por supuesto, muy preocupante desde el inicio de la pandemia. Tenemos un segundo gráfico. Perdón, sí. No sé si lo vas a abordar o no, pero la demanda que hizo la Garganta Poderosa sobre la conectividad en los barrios, producto de la falta de respuesta del Ministerio de Educación, generó, después de la reunión con el presidente rigoreó un poco a los ministros, bastante, y se terminó resolviendo al final un programa bastante más integral. Yo no sé si eso tuvo que ver finalmente o no, digo, la inacción con la salida de Puiggrós. Y bueno, claramente en el reclamo de la Garganta Poderosa anticipan, que dicen, ¿no?, que Puiggrós ya tenía la renuncia firmada y que solamente no la presentaba por pedir el presidente. Esto me interesa que lo veamos porque también que el 95% de los chicos en todo el país estén con conexión con la escuela. ¿Qué significa? ¿Que todos hacen Zoom? ¿Que todos tienen clases por Google Classroom? No, significa que muchos de ellos apenas enviaron mensajes de texto por WhatsApp o por Messenger. El 78%... la conectividad son mensajes de texto por WhatsApp o por Messenger. Esto es realmente un indicador de lo pobre que es la conectividad y de la falta que hace justamente extender el derecho. ¿Qué pasa en otros países? Bueno, cuando Internet es considerada un derecho básico, los ciudadanos tienen mejores niveles de conectividad y acceso. Por supuesto, esto pasa en Finlandia, Noruega, Israel, Canadá, Corea del Sur. Hay otros países que no lo consideran derecho básico, pero que sí regulan un plan
esencial de acceso con precios y velocidades mínimas. Ojo con el tema de la velocidad, porque no es solo que el precio sea bajo, sino también que te den una velocidad de acceso que sea digna para mantener la conectividad. Esto pasa en Francia, en Suiza, en Grecia. ¿Sabes por qué creo que el gobierno, desde el punto de vista político, es muy importante que, entre comillas, gane esta discusión? Porque si no, da la sensación que cualquier iniciativa yo creo que se va gastando el argumento Venezuela, ¿no? Bueno, es como Pedrito y el Lobo. Si todo es Venezuela, nada es Venezuela, además. Y creo que ya se va, digamos, achicando así el público al que le hablan, Bullrich, etcétera. De hecho, fíjense que no han salido. A mí me gustaría, Cobos, que había presentado algo, salió a apoyar la medida. Al final tenemos. A mí me gustaría saber qué piensa, por ejemplo, la senadora Gladys González, que presentó un proyecto no igual, porque no estaba la TV paga, no regula precios, pero sí mete mucha intervención del Estado y del ENACOM, y el alcance de, digamos, de derechos, si querés, del proyecto de Gladys González, incluso es mayor que el DNU. Digamos, esas cuestiones que ya no tienen que ver casi con tu prestigio personal, ¿no? Porque si no, cualquier cosa es... Me parece que... Sí, creo que esto hubiera estado bueno regularlo por ley y no por DNU, pero está claro que si esto hubiera ido al Congreso, yo no sé qué chances tenía de efectivamente llegar a concretarse. Yo no sé qué... Me parece que la decisión de que sea un DNU tiene mucho que ver con esto que vos decís, ¿no? Porque yo pensaba lo mismo, y de hecho hoy se lo pregunté a la secretaria de Innovación de la Jefatura de Gabinete, Micaela Sánchez Malcom, que fue una de las personas que tuvo que ver con esto, y me decía, es el contexto de pandemia. Nosotros tenemos que resolver ya la situación de quienes no tienen accesos, etcétera, 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 y la proyección, también hablaban de la proyección inflacionaria. Claro. Por eso te digo que lo que creen después en las compañías, Clarín y el resto de las compañías, es que no, que es una respuesta política a la marcha del 17, a la postura frente a la cláusula Parril y algunas cosas más. Bueno, hagamos un poquito de historia, porque vos decías recién el proyecto de Gladys González no toca la TV paga. Bueno, ¿por qué? Todo esto estuvo regulado por ley en Argentina, no por DNU, por ley aprobada por las dos cámaras del Congreso. Fue la ley de Argentina Digital, sancionada en 2014, que ya establecía las potestades regulatorias que establece ahora el nuevo DNU, pero esta ley fue derogada por Macri en 2015. O sea, te estoy diciendo, apenas asumió. 19 días después de asumir, Mauricio Macri derogó por decreto esta ley argentina digital. La derogación fue cuestionada por la CIDH porque afectaba el principio de no regresividad, es decir, nosotros como ciudadanos ya habíamos ganado un decreto, un derecho, y este decreto nos quitó ese derecho. El decreto de Macri también equiparó a la televisión por cable con las compañías de telecomunicaciones. Eran dos cosas distintas, estaban reguladas por criterios distintos. De hecho, por ejemplo, la televisión por cable estaba regulada por un criterio que le exigía pluralidad, diversidad. Bueno, Macri mete todo en la misma bolsa. Paradójicamente, que haya metido todo en la misma bolsa, ahora hace que la TV por cable quede alcanzada por este DNU que sacó el gobierno el viernes pasado. Y además, perdón, si bien es un DNU que, digamos, fundamentalmente el alcance es el congelamiento de las tarifas y el tope, digamos, dice el presidente algo que me parece sensato, que es algo parecido al esquema de prepagas, y las prepagas no fundieron, ¿no? Te diría más bien lo contrario. Absolutamente. También de acá adelante, con la discusión del 5G, por ejemplo, a nivel global, también te pone en discusión esto. Es decir, por ejemplo, con Huawei, ¿no? La compañía china. ¿Qué información que tenemos nosotros? Que es Clarín. Entonces, me parece necesario y que se impone esa discusión porque ya no solamente es la llegada, sino también la producción de contenidos. Claro. Además de... Entonces, es como que tenés toda la cadena y me parece absolutamente sano discutirlo. Una radiografía del sector muy breve, es un sector hiperconcentrado, con incidencia muy relevante en la vida cotidiana, esto fue evidenciado por la pandemia, lo que decíamos recién. Los sectores de menos recursos pagan tarifas más altas por un servicio de peor calidad, es lo que pasa por ejemplo con las líneas prepagas. Las líneas prepagas son las más caras y a la vez las más deficientes en servicio. Y los servicios de las tecnologías de la información y la comunicación lideran desde hace años los reclamos de los consumidores. Tenemos para ver una muestra muy pequeña de la Ciudad de Buenos Aires. Los consumidores porteños, telefonía, internet y cable encabezan las denuncias en defensa del consumidor. No sé si llega a ver la fecha, esto es de enero del 2020, muy reciente, esta información de la Ciudad de Buenos Aires, que
tenemos el detalle, ¿no? De las denuncias de... ¿Sabes dónde anda? Ahí está la incumplimiento total o parcial del servicio, más del 50% de las denuncias. Es que aún es de Misiones, ¿no? Sí. En Misiones anda bárbaro. Te digo porque hoy lo entrevistamos en la radio y le digo, porque él dijo, algunos hemos sido víctimas del servicio, y le digo, ¿y a usted cómo le funciona? No, a mí me anda bien, dice, una sola vez durante la pandemia tuve un problema. Bueno, geográficamente es un tema, porque en la Patagonia la conectividad es deplorable, deplorable, influye mucho la conectividad. Pero bueno, escuchemos lo que decía el presidente justamente sobre este tema. La telefonía celular acababa de disponer un aumento de precios. Sí. Y cuando pedimos que el aumento de precios que se iba a hacer, por lo menos garantizaran que iba a congelarse ese aumento otro febrero, no quisieron hacerlo. Claro, estamos en un país en pandemia, con todas las dificultades económicas que tenemos, que heredamos. Bueno, me pareció que era definitivamente necesario. Bueno, cuenta el presidente que le pidieron a las empresas no aumentar los precios y que la respuesta fue que no. ¿Qué muestran los datos del IPC del INDEC sobre estos precios, el precio de estos servicios, lo que pagamos todos los argentinos por estos servicios? Vos hablabas recién de las compañías de salud. Bueno, no son las que más aumentaron. Lo que más aumentó fueron los servicios de comunicación, es la línea roja que está claramente por encima del resto de los servicios. Este es un gráfico que va de diciembre de 2016 a julio de 2020. Tengamos en cuenta que hay facturas de internet y televisión por cable que superan los 2.500 pesos en un país con un salario mínimo vital y móvil de 16.800 pesos, ¿no? La proporción es bastante fuerte. Habló, por supuesto, de esto también el presidente, recién lo escuchábamos, y veamos lo que dijeron también los representantes de la oposición. Vos destacabas recién a Julio Cobos. Bueno, no fue la opinión unánime la que expresó el senador Cobos. Patricia Bullrich, la presidenta del PRO, que me parece que en este tuit se pisa un poco, ¿no? Porque esto es un chiste, no es cierto, pero Verdaguer, ¿no? El de Telecom, el de regulaciones de Telecom, la debe haber llamado y le digo, Patricia, no defiendas más. No defiendas, porque deja, Patricia, olvídate, está todo bien. Da argumentos para el otro lado, ¿no? Sí. ¿Qué dice el tuit? El gobierno nacional encontró una ventana por la cual meterse con el grupo Clarín, que tiene una posición mayoritaria en el servicio de televisión por cable e internet y que además ahora opera con celulares a través de la fusión con Personal. Y sí, claramente, o sea, era la idea, claro. Que dijo, a mí la cosa tibia no me cabe, la cosa like no me cabe, dijo. Hoy le preguntaron al presidente también en Radio 10, él dijo, yo no me estoy peleando con nadie, esto no es en contra de nadie, pero ¿y si Clarín tiene posición dominante? Y sí, obvio, lo va a terminar afectando. Pero es como hablábamos la otra discusión, ¿no? Si vos vas a garantizar, no sé, una cantidad de X de acero para producción local, ¿no? Y Techín te dice, esto es en contra mío. No, bueno, no es en contra tuyo, sos el gran productor de acero de la Argentina. Si querés desinvertí, corre un poquito de la porción del mercado, dásela a otro sector y va a ser contra vos y contra el otro. Bueno. ¿No? Bueno, ¿qué dijo Pinedo? Que además, bueno... Sí. Federico Pinedo, servicio público en derecho significa servicios de tu titularidad estatal. Sí, es un grave error de concepto pretender que eso puede ser el acceso a Internet y las tecnologías de la comunicación que se prestan privadamente en competencia, y acá es donde termina de meter la pata. La estatización de servicios de comunicación viola tratados internacionales. Bueno, esto no es una estatización. Por supuesto que estatizado los servicios de Clarín. Las 1.500 respuestas que tuvo el tuit de Pinedo tienen casi todas. Y vos decías recién el senador Julio Cobos, entre otros, ¿no? Entre otros representantes de la oposición. Pero Cobos lo que dice es, desde hace años venimos insistiendo con esto, y cita tuits de él que son de 2015. 13. De 2013, tenés razón. Así que mirá el tiempo que hace, que viene pidiendo que la telefonía móvil también sea un servicio público y que, por supuesto, tenga garantizada la accesibilidad. Creo que le falta, y ya voy a saludar al titular en ANCOM, que le falta al gobierno es que se entienda, saber menos, ¿no? Es decir, dar más la discusión en el tono el precio de los fideos. ¿Esto qué hace? Te baja los precios, te congela los precios de tu servicio de telefonía, de cable y demás. Después la grande
la vas a discutir. Pero ¿por qué te digo esto? Porque siempre lo que veo es un gobierno que a mí me parece muy noble, digamos, desde el punto de vista de la búsqueda, discutiendo datos, herramientas, legislación comparada, ejemplos de otros países, y la oposición diciendo van a estatizar Clarín. Y ahí yo siempre creo que, porque soy un pesimista, que últimamente los argumentos se están perdiendo contra las emociones a nivel global. Pero bueno, es una discusión más larga, Noelia. No lo podemos resumir en este momento. Pero sí está Claudio Ambrosini, el titular del ENACOM, en línea, así que nos podemos sacar las dudas que tengamos respecto al DNU con el Ambrosini.